La energía desde el punto de vista químico está determinada por la siguiente forma. G va a ser la energía de Gibbs, así se denomina. Y esa energía de Gibbs va a ser igual a H, que es la entalpía, menos la temperatura por la entropía. ¿Ya? La entalpía va a ser el calor asociado a una reacción y la entropía, como ya dijimos, el desorden de una reacción. ¿Puedo seguir? Desde que llegó esta conversación. Sí. Ahora, como esto es una reacción, o como nosotros podemos aplicar estas fórmulas a reacciones en las cuales hay sustratos pasando a productos, o viceversa, productos pasando a sustratos en algunos casos, va a haber una diferencia de energía entonces entre lo que es el sustrato y lo que es el producto. Por lo tanto, a esta fórmula le aplicamos este delta, que significa diferencia de. Por lo tanto, la diferencia en la energía libre de Gibbs va a ser igual a la diferencia en la entalpía menos la temperatura por la diferencia en la entropía. ¿Ya? Esto es solamente desde el punto de vista químico, evaluado cuando tenemos concentraciones 1 molar de producto y de sustrato a pH 0. ¿Ya? Podemos ver que hay otro delta G, vamos a llamar delta estándar, que hay en condiciones fisiológicas. ¿Ya? Definamos entonces los parámetros termodinámicos. En primer lugar, quizás el más importante y el que vamos a seguir viendo durante el curso, es la energía libre de Gibbs. Esta energía libre de Gibbs expresa la cantidad de energía asociada a una reacción química disponible para realizar trabajo. Siendo el trabajo, por ejemplo, una reacción catalizada por energía. O sea, la catálisis enzimática podría ser el trabajo. A pesar de que este delta G es solo químico y no involucra ningún parámetro celular. Así que vamos a estar metidos en sí. Entonces, siempre que hablemos de delta G, o después vamos a ver delta H, o delta E también, ese delta va a ser la diferencia que existe entre los productos menos los sustratos. Entonces, el delta G en este caso va a ser la energía de los productos menos la energía de los sustratos. Si tenemos un delta G negativo, va a implicar una reacción exergónica, o sea, una reacción que está liberando energía. Entonces, si ustedes ven que el valor de la delta G tiene signo negativo, es una reacción que ocurre espontáneamente. Delta G químico, bueno, nos metemos por el otro. Y si tenemos un delta G positivo, va a ser una reacción endergónica que no ocurre de manera espontánea y que necesariamente para que ocurra se necesita que se aplique energía. Entonces, una consulta, cuando es negativo significa que hay mayor concentración de energía en los sustratos que en los productos. Digamos. No es concentración. Y la energía también es un poco abstracta de evaluar. La idea que yo quiero que entiendan es que cuando el delta G es negativo, quiere decir que la reacción está ocurriendo de manera espontánea. O sea que el desplazamiento del equilibrio ocurre espontáneamente hacia los productos. Cuando es positivo. Y cuando es positivo, todo el equilibrio está desplazado hacia los sustratos. ¿Ya? Y si es cero, está en equilibrio. ¿Ya? Después cuando veamos el otro delta G, el estándar lo van a entender mejor. Esto conceptualmente, como les digo, medio abstracto. La entalpía, misma situación.
expresa el calor asociado a una reacción, no la energía, el calor. Pero cuando hablamos de delta H sigue siendo la entalpía de los productos menos la de los sustratos, pero acá el concepto cambia. Antes hablábamos de reacciones endergónicas o exergónicas cuando nos referíamos a la energía. Cuando nos referimos al calor, hablamos de exotérmica o endotérmica. Entonces las reacciones que tienen un delta H negativo van a ser exotérmicas. Cuando las reacciones tengan un delta H positivo van a ser endotérmicas. ¿Ya? Cuando uno quiere hablar de que una reacción ocurre de manera espontánea o no, siempre se va a estar refiriendo al delta G. ¿Ya? El delta G es el criterio de espontaneidad. Porque que una reacción tenga el delta H positivo o negativo se refiere solamente al calor asociado, pero no nos habla si la reacción no está ocurriendo de manera espontánea hacia los productos o no. Solo el delta G, con su signo negativo o positivo, nos dice la reacción es espontánea o no es espontánea. ¿Ya? Eso en cuanto a la entalpía. Y la entropía va a ser la expresión cuantitativa del desorden de una reacción. Cuán desordenadas están las moléculas, y mientras más desordenadas, mayor probabilidad de que la reacción ocurra. ¿Ya? Y acá, en el caso del delta S, los signos son al revés. Y ojo con eso. Cuando el delta S es positivo, la reacción es exergónica. Y cuando el delta S es negativo, la reacción es endergónica. A diferencia del delta G, era al revés. ¿Y esto por qué? Miren, volvamos a la fórmula. Le pongo el tiempo para que no. Miren en la fórmula. Fíjense que en esta fórmula que dice que delta G es igual a delta H menos de delta S, nosotros dijimos que mientras más positivo es delta S, más desorden. Y nosotros dijimos además que mientras más desordenada la reacción, más probable que ocurra. Por lo tanto, uno podría asumir que mientras más desordenada debería tener un delta G más negativo. ¿Cierto? ¿Me van siguiendo? Mientras más positivo sea este valor, más negativo va a ser el signo. ¿Cierto? Este valor va a ser cada vez más grande, pero el signo de adelante es el que va a mandar. Y ese signo negativo va a mandar el signo del delta G. Por eso ese delta G, o sea, ese delta S, mientras más positivo, más desorden, más exergónico y por ende más negativo el delta G. ¿Y el delta S de entropía? ¿Se refiere al valor de entropía? El delta S se refiere al valor de entropía. Mientras más desordenada la reacción, más espontánea. Entonces, cuando hablamos de criterio de espontaneidad, es delta G. ¿Ya? Un delta G negativo. Pero además, si la reacción tiene asociado un delta S positivo, también podemos hablar de espontaneidad. No por el delta S propiamente tal, sino que por la consecuencia que va a tener el signo positivo del delta S sobre el signo negativo del delta G. ¿Me entienden? De aquí en adelante, cuando hablemos de criterio de espontaneidad, es delta G. ¿Ya? Independiente de bueno, el delta H da lo mismo, y el delta S, que es más positivo mejor. ¿Ya? ¿Qué era el delta H, profe? Es que una reacción tenga más o menos calor no implica que sea o no sea espontánea. ¿Ya? Da igual. Una reacción que está ocurriendo en frío, todo esto es química por si acaso. Una reacción que está ocurriendo en frío, pero que está ocurriendo de manera súper espontánea. El calor da igual. Es un detalle. No, un detalle. Cada reacción tiene su propio calor asociado. Pero lo que voy es que no es criterio de que la reacción ocurra de manera espontánea o no. Y pH 0. Jamás van a tener
1 molar de nada dentro de una célula. Van a tener concentraciones variables de sustrato de producto, obviamente. Van a tener pH 7. ¿Ya? Entonces ya aparece este concepto de energía libre estándar. Y va a ser una energía dependiente de la constante de equilibrio. Si tenemos una reacción A más B pasando a C más D, ustedes ya saben que va a tener una constante de equilibrio de este tipo. La multiplicación de los productos partido por la multiplicación de los sustratos. Como cualquier constante de equilibrio. Entonces este delta G, que ahora llamamos delta G estándar, o energía libre estándar, va a ser un delta G que va a considerar una temperatura de 25 grados Celsius. Y en termodinámica, ustedes saben, si no se acuerdan, que los comenten, no se trabaja en grados Celsius, se trabaja en grados Kelvin. ¿Cierto? Así que esos 25 grados Celsius, en estricto rigor, son 298 grados Kelvin. Y además, condiciones biológicas de pH 7. Entonces, para calcular este delta G estándar, vamos a ocupar esta fórmula. Delta G estándar va a ser igual a menos RT, logaritmo natural de la constante de equilibrio estándar. Siendo R la constante de los gases, y acá aparece una de las variantes, 8,31 Joule partido por mol por Kelvin. Pero también existe la otra, expresada en calorías, que es 1,98 calorías partido por mol Kelvin. ¿Ya? Entonces, ahí pueden ocupar lo que ustedes quieran para los cálculos. Si quieren expresar su resultado en Joule, ocupan esa constante de los gases, 8,31. Si quieren expresar su resultado en calorías, 1,98. T va a ser entonces la temperatura en grados Kelvin. Se asume en condiciones fisiológicas, vamos a tener unos 298 grados Kelvin. Porque el logaritmo natural de ese resultado, el resultado de la constante de equilibrio. ¿Por qué la constante está en equilibrio? Porque esa es una constante de equilibrio en condiciones estándar. pH 7, 25 grados Celsius. Igual que el delta G que aparece en el primario. Pero solo por eso, para que calcule igual que una constante. Sí, igual que una constante de equilibrio. Ahí les voy a enseñar a hacer ejercicio. Ahora, la relación que existe entonces entre la constante de equilibrio y el delta G es la que aparece ahí en la tabla. Yo les mencioné que el delta G químico, que vimos al principio, era el criterio de espontaneidad. Ahí uno puede decir la reacción es espontánea o no es espontánea. Este delta G, como hay condiciones fisiológicas, no podemos hablar de espontaneidad, porque hay muchas reacciones que ocurren en ambos sentidos, catalizadas por la misma enzima. ¿Ya? Por lo tanto, no podemos decir que una reacción es espontánea porque no sabemos en qué sentido está ocurriendo. ¿Ya? Pero la idea del signo del delta G es la misma. Si tenemos un delta G estándar que es negativo, significa que la reacción está ocurriendo hacia adelante en el sentido que nosotros la estamos escribiendo en la diapo, en la pizarra, o donde sea. Y que no es hacia los productos, es hacia adelante. Eso es lo que quiero que les quede claro. Depende para el lado que la estén mirando el producto o sustrato. Por eso les digo, ocurre hacia adelante como lo estamos escribiendo. ¿Ya? Si el delta G es 0, la reacción está en equilibrio. No está ocurriendo en ningún sentido.
Y si el delta G es positivo, la reacción procede en sentido reverso a como lo estamos escribiendo. ¿Ya? Les voy a escribir un ejemplo. Que nosotros teníamos el delta G. Vamos a entenderlo. ¿Se ve bien? Es como más fuerte por aprender más. O sea, de A pasando a B y esa reacción es espontánea. ¿Cierto? Ahora, tenemos una reacción que ocurre dentro de la serie. Con un delta G estándar o signo negativo. Por ejemplo, glucosa 1,4 pasando a glucosa 6,4. En el sentido que nosotros estamos escribiendo esta reacción, si tiene un delta G negativo, un delta G estándar negativo, significa que el equilibrio está desplazado hacia la glucosa 6,4 en una reacción que puede ocurrir en ambos sentidos catalizada por la misma enzima. ¿Ya? Entonces esta reacción, tal como la tenemos escrita, ocurre en el sentido o hacia la glucosa 6,4. ¿Ya? No sé si aún no me entienden el asunto de la espontaneidad. ¿Decía que va hacia adelante? Hacia adelante como la tenemos escrita. El estándar y el efecto normal, si los dos son negativos, los dos dicen que la reacción ocurre espontáneamente. No. Insisto con la espontaneidad. ¿Cuál es la interacción entre una Este delta G es un delta G químico medido a concentraciones 1 molar y pH 0. Irreal para una celda. ¿Ya? Este delta G en condiciones fisiológicas es lo que acabo de mostrar. ¿Ya? El primer delta G, el signo manda. Y el signo nos va a decir la reacción es espontánea o no es espontánea. El segundo delta G, el signo lo único que nos va a decir es si la reacción ocurre hacia adelante o hacia atrás, en el sentido como la tenemos escrita. Profe, el segundo delta G es estándar, ¿cierto? Quiere decir, va asociado a estos parámetros. Y el primero es lo que hablaba de la entropía, si la entropía claro. es positiva. El delta G normal, por así decirlo, no depende de las concentraciones celulares, sino que depende del calor y depende de la entropía. Este delta G depende de las condiciones fisiológicas. Pero podemos relacionar ambos delta G. Profe, y en una reacción, ambas, digamos, delta G tendrían que tener el mismo signo, o puede ser que la misma reacción. No puede tener signo. ¿Sí? ¿Y cuál es la conclusión? Es que es muy difícil asociar este delta G a una célula, con un delta G que ocurre en otras condiciones. ¿Ya? Por eso uno siempre ocupa este. ¿Ya? Esto lo inventaron los químicos como no, se aplica en otras circunstancias. Es que nos interesa a nosotros que pero sí podemos relacionar ambos con otra fórmula que nos pagan las llaves. Delta G normal va a ser igual a delta G estándar más RT, logaritmo natural de la constante de equilibrio estándar. Si nosotros tomamos ese delta G como 0, ¿ya? Cuando está en equilibrio químico, por así decirlo, lo tenemos como 0, y pasamos el delta G hacia el otro lado, tenemos la fórmula menos RT, logaritmo natural de la constante de equilibrio estándar. ¿Ya? Así uno se saca el delta G químico de encima y llega a la fórmula final del delta G estándar. La constante de equilibrio que está en el delta G estándar y la reacción normal son equivalentes. O sea, la constante de equilibrio que está, perdón. La ecuación del delta G
Tú dices si es que esta es equivalente a esta. Sí. Es que acá está mostrado solamente como constante de equilibrio cualquiera. Cualquier constante de equilibrio se calcula así. En este caso, esa es la constante de equilibrio asociada a este delta G, por eso lleva el primo, pero se calcula exactamente igual. ¿Ya? ¿Qué es lo que tienen que mirar en un ejercicio? Vamos a hacer uno después. ¿Ya? Incluso hay unos pares todos. Si ustedes tienen una constante de equilibrio mayor a 1, y mirando cómo se calcula una constante de equilibrio, ¿qué tienen más? ¿Producto o sustrato? Si ustedes tienen una constante de equilibrio mayor que 1, el número es grande, ¿qué tienen más? ¿Producto o sustrato? Producto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si tienen una constante de equilibrio de 10, significa que tienen 10 veces más producto que sustrato, ¿cierto? Si tienen una constante de equilibrio grande, ustedes saben que el equilibrio está desplazado hacia los productos, como tenemos dibujada la reacción. Ustedes pueden decir que la reacción está ocurriendo hacia adelante, ¿cierto? Y por ende que tiene un delta G negativo. Entonces, si en la prueba o en el seminario o donde sea se les pidiera calcular una constante de equilibrio a partir de un delta G o un delta G a partir de una constante de equilibrio, ustedes antes de resolver el ejercicio ya saben cómo tiene que dar. Pues si tienen una constante de equilibrio grande, mayor que 1, ya saben que su delta G les tiene que dar negativo. Así que si el delta G les diera positivo, quiere decir que hay algún cálculo mal hecho. ¿Ya? Y al revés lo mismo. Si la constante de equilibrio fuera un medio, fuera 0,5, quiere decir que tendrían, por cada un producto tendrían, o sea, por cada un producto tendrían 2 sustratos. Eso significa que el equilibrio está desplazado hacia los sustratos. Y la reacción está ocurriendo en sentido reverso. Por lo tanto, tenemos el delta G positivo. ¿Se entiende? Sí. Eso ya se lo había mostrado en la primera clase. Para que no vino a la primera clase, lo repito. Para entender el concepto de delta G, el asunto de aplicar o liberar energía, perdonen para los que vinieron a la primera clase, lo voy a repetir al mismo tiempo. Si se quedan en pana, tiene su auto en un cerro, y justo se quedan en pana arriba, o subiendo, para que el auto vuelva a andar lo tienen que empujar. Y necesariamente para empujarlo en subida van a tener que aplicar energía. ¿Ya? Y ahí van a tener un delta G positivo y una reacción en vertical, en la que están aplicando energía para poder funcionar. En cambio, si el mismo auto se les queda en pana pero en bajada ahora, todo lo que tienen que hacer es soltar el freno de mano. Y el auto sale soplado para abajo, liberando energía. Entonces no tuvieron que aplicar energía para que esa reacción ocurriera. Entonces tienen un delta G negativo y una reacción excelente. ¿Está cierto? Sí. Un ejemplo ahora de un cálculo de delta G. ¿Ya? Miren, acá les voy a enseñar, les voy a dar algunos datos, cosas que tienen que fijarse en este tipo de datos. La primera reacción de la glicólisis involucra el paso de la glucosa a glucosa 6-fosfato. ¿Ya? En el paso de la glucosa a glucosa 6-fosfato, como el nombre del producto lo dice, necesitamos un fosfato para añadírselo a la glucosa. ¿Ya? Entonces glucosa más fosfato inorgánico para obtener glucosa 6-fosfato más. ¿Ya? Esa es la reacción tal cual como existe en la célula, y esa reacción tiene un delta G estándar de 13,8 kJ por mol. Mirando el signo de ese delta G, ¿hacia dónde está procediendo la reacción?
hacia la glucosa. Hacia la glucosa, ¿cierto? Pero en la glicólisis la reacción ocurre en el otro sentido. Necesariamente tiene que ocurrir en el otro sentido. Pero el delta G nos dice que no. ¿Qué es lo que se hace dentro de la célula? Y en muchas reacciones de la célula se hace así. Se acopla a otra reacción que tenga un delta G muy negativo para desplazar el equilibrio hacia la glucosa 6-fosfato. En este caso, se acopla a la hidrólisis de ATP. La hidrólisis de ATP, ATP más agua para obtener ATP más fosfato, tiene un delta G estándar de menos 30,8 kg por mol. Si acoplamos esta reacción de hidrólisis de ATP a la reacción del FAD, en una reacción final negativa. Y desplazamos el equilibrio en el sentido de la glucosa 6-fosfato, gracias a la hidrólisis de ATP. Entonces vamos a tener como reacción final ahora ATP más glucosa para obtener ADP más glucosa 6-fosfato. Entonces el ATP es el que está donando el fosfato para obtener la glucosa 6-fosfato, además de la energía necesaria para que la reacción ocurra en el sentido de la glucosa 6-fosfato. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que tenemos que mirar? ¿Qué es lo que siempre tenemos que mirar si queremos acoplar dos reacciones? Y por eso aparece acá en rojo una letra. Cuando ustedes quieren acoplar una reacción a otra, el producto de una de las reacciones tiene que ser sustrato de la reacción siguiente. Eso se tiene que cumplir sí o sí. ¿Ya? En este caso, sería el fosfato. El fosfato es el producto de la reacción de la hidrólisis de ATP. Y ese fosfato va a ser el sustrato de la reacción siguiente en el paso de la glucosa a la glucosa 6-fosfato. Entonces, siempre que ustedes vean dos reacciones acopladas y se les pregunte por un delta G final, lo primero que tienen que mirar es si es que las reacciones se pueden acoplar. Si se pueden acoplar, tienen que mirar entonces que el producto de una de las reacciones pueda ser sustrato de la reacción siguiente. ¿Se entiende? Ahora, muchas veces, en muchos ejercicios, de los que aparecen incluso en el Leringer, hay una de las reacciones que aparece al revés. O sea, pañuelo. No me hago pañuelo de bien. Vamos para allá para explicarles bien. No, profe, si está arrugado, no está usado. Pañuelo grande. El correo del curso no lo voy a borrar porque lo borré. Ahí usted puede subir las clases. Yo te iba a hacer las clases. Sí, claro. Las clases están en. El ejemplo es súper fácil. Porque estamos pasando de A a B. Y en la segunda reacción estamos pasando de B a C. ¿Cierto? De A a B, que sería de ADP a ADP, sería la hidrólisis de ADP, que es un delta G negativo. Y la segunda reacción es un delta G positivo, ¿cierto? Y el delta G final nos da negativo por la suma de los dos delta G. ¿Estamos claros? Sí. Puede ocurrir el caso en que una de las reacciones o ambas reacciones estén dibujadas al revés. Por ejemplo, B pasando a A y la otra B pasando a C. Si se les ponen las reacciones así, el signo del delta G está cambiando. O sea, el delta G de la reacción 1 ahora va a ser positivo y
y el delta G de la reacción 2 va a seguir siendo positivo porque sigue igual, ¿cierto? Tienen que mirar entonces lo que les acabo de comentar. El producto de una de las reacciones tiene que ser sustrato de la reacción siguiente. ¿Ya? Profe, ¿y tendríamos que ordenarlo? Acá es claro. Sí. Entonces lo que tienen que hacer acá es ordenar una de las reacciones de tal manera que les dé un país. Y al ordenarla, o sea, al dar la vuelta, Se cambia el signo del delta G cambia. Se vuelve negativo tal como está arriba. Ahora ustedes quizás se están preguntando, ¿y cómo sabemos cuál ordenar? Porque podrían perfectamente dar vuelta a esto. En general, en estos ejercicios se les da la reacción final. Entonces ya saben en qué sentido tiene que ocurrir. ¿Ya? Si no se les diera la reacción final, pueden desordenar esto como quieran. Y el resultado del delta G es que esto. Pero sí se tiene que cumplir necesariamente que el producto de una reacción sea sustrato de la reacción siguiente. Eso sí se tiene que cumplir. ¿Ya? Si no se les da la reacción final, pueden dar vuelta a esa si quieren y calcular el delta G. Si se les da la reacción final, tienen que ver cuál es el producto final, cuál es el sustrato inicial. Y ahí ordenar la reacción. Tal como está acá. Esto que la teoría da lo mismo. Cuando o sea, la cosa es que uno tiene el reactante y otro tiene el producto. Sí, es que no da lo mismo según, pues te digo. Si se les da la reacción final, no da lo mismo. Porque si ustedes dan vuelta a la reacción equivocada, su resultado es como si la reacción estuviera ocurriendo al revés. Claro, que si doy vuelta a ese 30 que era positivo y el otro que era negativo, pero me da el delta G positivo. Sí, te da el delta G positivo, pero esta reacción es al revés. La final. Está glucosa 6 fosfato y glucosa en el otro lado. Necesariamente tienen que ser reacciones de acoplamiento. Al final eso es lo que va a permitir que se cumpla. El ejercicio de la prueba no va a ser algo mucho más complicado que esto. Van a tener un par de reacciones y van a tener que probablemente dar vuelta a una y calcular el delta G. A ver, ¿qué otra cosa se puede preguntar? Puedo darles, en vez de darles los delta G, les puedo dar las constantes de equilibrio. ¿Ah? Pero un momento, esto es un regalo. Sí, pero ese no va a ser calcular. Si va a ser algo así, si no va a ser algo más. Si les doy las constantes de equilibrio y les pido calcular el delta G final, tienen dos opciones. O multiplican las constantes de equilibrio y sacan una constante de equilibrio final. Con esa constante de equilibrio y la fórmula delta G estándar igual a menos de G, logaritmo natural de la constante de equilibrio estándar, calculan su delta G. Usamos siempre los mismos. O lo otro, si les doy las constantes de equilibrio, lo que pueden hacer es calcular los delta G individuales con esta fórmula y después sumarlo para tener el delta G final. Como sea, esa es la fórmula que van a tener que ocupar. ¿Ya? Salvo que les dé un ejercicio como este, que les dé los delta G listos y les pida calcular el delta G final, cosa que no va a pasar. Obviamente hay que complicar un poco la forma. Que pueden ser dos análisis diferentes. Claro, les puedo dar una constante de equilibrio y un delta G, y les pido calcular el delta G final. O sea, ahí se verá. ¿Está claro? Reacción acoplada. Teníamos la reacción 1, la glucosa pasaba a glucosa 6-fosfato y no ocurría en ese sentido, pero si lo acoplábamos a la hidrólisis de ATP, la reacción final sí ocurre en ese sentido, en el sentido de la glucosa 6-fosfato. ¿Perfecto? Ya lo habíamos visto. Ya le había mostrado la estructura de la ATP. Sí. Y ya les había mostrado que ese es el enlace de alta energía que se lidera de todo eso. Eso se lo mostré.
A ver, este es el rol del ATP como molécula energética. Cuando el ATP se hidroliza, pierde uno de los fosfatos y se libera ADP y el fosfato. ¿Cierto? ¿Qué impide que esta reacción no ocurra en el otro sentido? ¿Qué impide que ese fosfato se vuelva a enlazar al ADP para dar ATP? Una cosa es la energía. Obviamente, porque la energía que libera es muy grande. Entonces, para volver atrás, la reacción tendría que absorber mucha energía. Necesitaría otra reacción, claro. Pero además de eso, el fosfato que se libera se estabiliza por resonancia. ¿Ya? Como tiene un doble enlace y un par de cargas negativas, hay una estabilización por resonancia. Y al estabilizarse por resonancia es imposible que se vuelva a enlazar a la ADN. Profe, tiene que ver la disponibilidad de protones también. ¿No? Sí, no. Tiene solamente el pH también. No ya tenemos el problema de caballos. Por lo importante acá, que como el fosfato se estabiliza por resonancia, no puede volver a dar la reacción. ¿Ya? Y eso en general ocurre en varias reacciones de hidrólisis. ¿Ya? Las reacciones de hidrólisis ocurren en un sentido porque los productos siempre se estabilizan. ¿Ya? Por lo cual habría que aplicar mucha energía para volver a dar. ¿Ya? Tanta o más energía que la que se liberó, probablemente. Esto solo para mostrarles lo que ya les dije, que en general las reacciones de hidrólisis son reacciones en las cuales se libera energía. O sea, son reacciones que tienen delta G negativos. ¿Ya? Por ahí tenemos la hidrólisis de ATP, menos 30,5 kcal por mol o menos 7,10 kcal por mol. Lo mismo, pero usando distintas constantes no pasa. Pero si se fijan, hay otras reacciones de hidrólisis en las cuales se libera más energía. ¿Cierto? Entonces mi pregunta es, ¿por qué la célula ocupa la hidrólisis de ATP como energía propiamente tal para la célula y no ocupa una de las otras reacciones de hidrólisis, como por ejemplo la hidrólisis del anhídrido acético, que libera muchísima más energía, el triple de eso? ¿Por qué? Uno, obviamente, es la abundancia del ATP. La célula se dedica a eso. La célula se dedica a sintetizar ATP. No se dedica a sintetizar anhídrido acético. El anhídrido acético parte de una reacción y probablemente se consume rápido para formar acetato y nada más. No está disponible. Esa es la reacción, esa es la razón principal. ¿Ya? Y la otra razón para ocupar ATP, que la ATP además de liberar energía en su hidrólisis, también forma parte de la reacción. También actúa como sustrato, como en la reacción que vimos recién. En el paso de glucosa 6-fosfato, además de ser el dador de la energía, el ATP también es sustrato. ¿Ya? Entonces esas son las dos razones. Quizás la principal es la abundancia del ATP. ¿Ya? ¿Se entiende? Hay otro ejemplo, no vale la pena revisar. En general, la hidrólisis son reacciones que se libera energía. Y acá tienes, por ejemplo, una reacción en la que se elimina agua. Y una reacción que absorbe energía, en la cual el agua está como producto, no como sustrato. En general, cuando el agua está como producto, en reacciones que llamamos hidrólisis, son reacciones que liberan energía. ¿Ya? Siempre hay excepciones, por favor. Hay otros compuestos, además del ATP, que tienen fosfato en su estructura,
y que esos fosfatos al liberarse también liberan mucha energía. ¿Ya? Por ejemplo, esta es otra reacción que ocurre en la glicólisis, en la cual el 1,3 difosfoglicerato, mediante una reacción de hidrólisis, pasa a 3 fosfoglicerato. ¿Ya? O sea, una molécula que tenía 2 fosfatos, mediante una reacción de hidrólisis, queda solo con 1. Y eso libera mucha energía, más que la hidrólisis de ATP incluso, menos 49,3 kJ por mol. ¿Ya? Pero este 1,3 difosfoglicerato no se usa como fuente de energía en la célula porque es parte de una reacción en particular, tiene una baja abundancia. ¿Ya? Es parte de una reacción particular de la glicólisis, no como el ATP que es sumamente abundante. ¿Ya? Acá tienen otro ejemplo. Más adelante en el curso vamos a hablar de la fosfocreatina. La fosfocreatina es una molécula que se almacena en el músculo. En el músculo. Y que se utiliza en el músculo como fuente de energía alternativa. ¿Ya? Cuando baja la concentración de glucosa en el músculo. ¿Y por qué se usa como fuente de energía alternativa? Porque la hidrólisis libera energía. La hidrólisis del fosfato de esa fosfocreatina, la pasar a creatina, libera 46 kJ. ¿Ya? Como vemos la fosfocreatina les va a quedar claro cómo funciona, cuándo funciona, etc. Pero para que vean que no solamente la ATP es una buena fuente de energía. Incluso hay moléculas con enlaces tio-éster que tienen energía. Siempre que vean el prefijo tio es porque tiene un azufre asociado. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso de la acetil-CoA, al hidrolizarse y liberarse la coenzima A, se produce acetato. ¿Ya? O sea, el enlace tio-éster que estaba formado entre la coenzima A y la parte del acetato también libera energía menos 31,4. ¿Ya? No se usa como fuente de energía porque esto es una reacción particular, misma razón que la tengo. ¿Ya? Entonces todos estos son ejemplos de reacciones en las cuales hay hidrólisis, o sea que el agua está actuando como sustrato en las reacciones y al hidrolizar un enlace se libera energía. ¿Ya? Muchas de las reacciones que ocurren en las células y que no están asociadas a la hidrólisis de ATP ocurren gracias a que se está liberando mucha energía. Incluso, cuando veamos la glicólisis lo van a ver, en la glicólisis de las 10 reacciones, 3 o 4, o la mitad incluso, son reacciones que tienen un delta G positivo. O sea, reacciones que no están ocurriendo en el sentido en el que están descritos. Pero en la célula ocurren igual, porque las reacciones anteriores liberan tanta energía que arrastran al resto de la glicólisis para que la glicólisis ocurra. ¿Ya? Claro, si uno ve las reacciones individuales, algunas tienen delta G positivo y otras negativo. Si suma toda la glicólisis completa tiene un delta G negativo. ¿Ya? Está procediendo hacia el producto de la glicólisis que es piruvato. Eso lo vamos a ver más adelante, materia de la segunda parte. ¿Estamos bien? Muy aburrido. Somos bien. ¿Qué algo peor? Asociado al transporte de electrones. O sea, son muchas reacciones que ocurren en la célula son de óxido-reducción, en otra palabra. ¿Ya? Por ejemplo, que el sustrato se oxide a un producto que va a estar más oxidado o al revés, que va a estar más reducido, o sea, ¿ya? Pero va a involucrar el transporte de electrones de sustrato a producto o de producto a sustrato. ¿Ya? Por lo tanto, en todas reacciones en que haya flujo de electrones las vamos a denominar reacciones redox. ¿Ya?
que viene de reducción-oxidación, lo que se llama el redox. Vamos. Entonces estas reacciones redox siempre van a tener una molécula que va a ser dador de electrones y obviamente una molécula que va a ser aceptor de electrones. ¿Cierto? Por simple lógica. Entonces cuando hablemos de reacciones redox ya no vamos a hablar de sustrato y producto, sino que vamos a hablar de dador-aceptor. Entonces podemos encontrar reacciones de este tipo, en la cual hay flujo de electrones en varios lugares de la célula. Acá aparecen algunos ejemplos. El trabajo osmótico, en el cual está asociado al transporte transmembrano, involucra el transporte de electrones, o el flujo de electrones. La síntesis de ADP, vamos a hablar del trabajo químico, involucra el flujo de electrones. El trabajo mecánico, movimiento celular, por ejemplo, una bacteria que mueve su flagelo, para que ese flagelo se mueva, hay flujo de electrones. ¿Ya? Entonces, toda reacción en la cual haya flujo de electrones va a permitir a la célula realizar algún tipo de trabajo. ¿Ya? Trabajo celular, vamos a poder seguir trabajo celular. Entonces, todas estas reacciones que involucran flujo de electrones van a tener esta sigla asociada, EMF. Se refiere a la fuerza electrón motriz. ¿Ya? La fuerza asociada al flujo de los electrones. ¿Ya? Fuerza electrón en inglés. Entonces, ¿se acuerdan de la fórmula que les mostré del delta G químico, que era igual al delta G estándar más RT, logaritmo natural de la constante de equilibrio? Misma cosa, pero ahora asociado al potencial. El potencial de reducción, que vamos a llamar T, va a ser la medida en volts de la afinidad que tiene por los electrones el aceptor de electrones. ¿Ya? En general, las reacciones donde hay flujo de electrones siempre se anotan con el dador de electrones como sustrato y el aceptor de electrones como producto. Se anotan en ese sentido. Y los potenciales se anotan en ese sentido. ¿Ya? Poniendo el aceptor de electrones como producto. Entonces vamos a tener una fórmula de este tipo, en la cual el potencial de reducción va a ser igual al potencial estándar, y esos potenciales estándar están en tablas, ¿ya? Están calculados ya, más RT, mismo R que lo que les enseñé antes, la constante de los gases. T, ya sabemos que es la temperatura en Kelvin, 25 grados Celsius, 298 grados Kelvin, partido por N, siendo N el número de electrones asociados a la reacción. El número de electrones que están siendo transportados desde el dador hacia el aceptor. F, la constante de Faraday, 96.480 Joule partido por volt-mol. Y todo ese término por el logaritmo natural de la constante de equilibrio. Producto, que es el aceptor de electrones, partido por reactante o sustrato, que es el dador de electrones. ¿Se fijan que es parecida a la otra forma de delta G? La que aparece abajo es una simplificación. Es una simplificación dado que en este término RT partido por NF hay tres valores que son constantes. R es la constante de los gases, la temperatura son 298 grados Kelvin y F es la constante de Faraday.
Así que si multiplicamos R por T dividido F nos da ese número, 0,026. ¿Ya? Por lo tanto vamos a tener como fórmula general esta que aparece acá. ¿Ya? Que es la misma de arriba, solo que eliminamos las constantes y tiramos un valor más memorizable. Así no se tienen que aprender las constantes. Nunca he preguntado un ejercicio de esto. No sé si ahora lo vaya a hacer. Si saben hacer del taqueo, saben hacer eso. Esta es la tabla de los potenciales estándar. ¿Ya? Entonces son potenciales de reducción estándar de reacciones de importancia biológica, por lo tanto, figura ausencia en pH 7. ¿Ya? Y tenemos desde el oxígeno pasando agua hasta la ferrodioxina con hierro más 3 pasando a ferrodioxina y hierro más 2. Si les llegara a preguntar un ejercicio en el cual tienen que aplicar esta fórmula, el valor de potencial estándar baja. ¿Ya? Sí, bien. Y ese potencial estándar es ese, que parece como ese. Nunca he preguntado, no creo que lo vaya a hacer. Por si acaso. Ahora, ustedes saben que los electrones no pueden estar libres. Porque en general un electrón libre implica la formación de radicales. Y los radicales son súper perjudiciales para las células. Entonces, cuando ustedes ya se lo mencioné en la clase de enzimas, las enzimas que involucran reacciones de transporte o flujo de electrones necesariamente tienen que tener asociada una coenzima o un cofactor, porque son estas moléculas las encargadas de mover los electrones de un lugar a otro. ¿Ya? Y ahí vamos a tener entonces las coenzimas como NADH, NADPH, FADH2, FNL. Los más conocidos por ustedes probablemente son NADH y FADH2. Y también vamos a tener cofactores como el hierro, el cobre, el zinc, etc. Cualquier ion que tenga la capacidad de oxidarse o reducirse. Hierro más 2 pasando a hierro más 3, por ejemplo, se está oxidando. O el hierro más 3 pasando a hierro más 2 se está reduciendo. ¿Cierto? Lo mismo pasa con el NADH y su especie oxidada, más. Lo vamos a ver ahora. Entonces recuerden siempre que estas enzimas que involucran flujo de electrones tienen o coenzima o cofactor o ambos, dependiendo cuál sea la enzima. Y este conjunto de cosas la llamamos grupos prostéticos. Estos grupos prostéticos son necesarios para el flujo de electrones en esta enzima, para que el flujo de electrones vaya de sustrato a producto o de producto. ¿Sí? Ahora, la pareja NADH-NAD+. El NADH es la especie reducida y el NAD+ es la especie oxidada. O en otras palabras, el NADH es el que lleva los electrones y por eso está más reducido. Y el NAD+ es el que no lleva los electrones y por eso está oxidado. ¿Ya? Si uno mira la estructura del NAD+, ahí la tiene. Cuando uno mira actividad enzimática, por ejemplo, de la enzima lactato deshidrogenasa. La enzima lactato deshidrogenasa es una enzima que utiliza NADH. ¿Ya? Entonces, si uno quiere medir la actividad de esa enzima, en vez de estar midiendo el producto o el sustrato, lo que puede hacer es medir la aparición o desaparición del NADH. ¿Ya? Y lo mide a 340 nanómetros. ¿Ya? Se suele hacer en bioquímica.
El Nadache 340. ¿Está claro? Con el FAD es una historia parecida. El FAD es toda esta estructura que aparece acá. ¿Ya? Y si hablamos de FMN, es lo mismo pero sin la parte de abajo. ¿Ya? Lo importante es lo que cambia es lo que está acá arriba. ¿Ya? Entonces podemos tener tres especies distintas. En general uno habla de dos, de la inicial y la final. Uno habla de FAD y de FADH2. Pero podemos tener una especie intermedia que ha captado solo un electrón. A diferencia del NaH que captaba los dos al mismo tiempo. Acá el FAD o el FMN puede captar un electrón a la vez y tener FADH más o FADH2 final. ¿Ya? Entonces, la inicial, que sería el FAD, sería la especie que está totalmente oxidada, y la final, que es FADH2, sería la especie que está totalmente reducida. ¿Ya? Pasando por este intermedio que es un... depende para el lado que uno mire, puede estar semi-oxidado o semi-reducido. ¿Ya? Estamos listos con la materia de la primera prueba. Les adelanto al tiro. Ejercicio de cálculo de parámetros cinéticos sí o sí, tal como el que hicimos acá. Ejercicio de algo de termodinámica, algo de cálculo de delta G, como el ejemplo que vimos de la hidrólisis de la ATP acoplado a la otra reacción, algo de ese tipo. No sé lo que es. Vamos a hacer alguna pregunta de cálculo de carga neta. Eso los aminoácidos. En las cuales les voy a poner el péptido, les voy a decir, calculen la carga de este péptido a tal pH. ¿Ya? Y una cuarta pregunta que todavía no tengo. Pero yo creo que van a ser 4 preguntas. ¿Ah? Depende de mi respuesta, ¿va a estudiar o no va a estudiar del médico? No nos da ni una respuesta. Si hacen los ejercicios del médico y para saber hacer los ejercicios, ¿cuánto preguntas? ¿Qué quieren más preguntas? Profe, pero ¿son ejercicios que hay que resolver o preguntas, digamos, de materia? Las preguntas pueden tener varias letras, A, B, C, no sé, y una de esas letras a lo mejor es una pregunta de materia, lógico. Le estoy diciendo de lo que hemos visto, lo que estoy seguro que le voy a preguntar, sí o sí. Un ejercicio de bioenergética, un ejercicio de parámetros cinéticos, un ejercicio de carga neta, eso es lo que va seguro. Lo demás, el relleno. Lo más importante, las unidades. Si me ponen un resultado que no tenga unidades, aunque esté todo bueno, van a tener la mitad del puntaje. ¿Ya? Así que acuérdense de las unidades. La unidad en que se mide la velocidad, la unidad en que se mide la KM, la unidad en que se mide el delta G. Todo lo vimos, así que... Y ahora que tengo la lista actualizada, vamos a pasar nuevamente a la lista.